A eso se está refiriendo y entra en un tema bien complicado porque vamos a tocar dos temas difíciles de explicar. Uno donde dice que la mujer se salva teniendo hijos. Y este tema que dice la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí empezamos a entrar en un problema de interpretación y por eso hay que ir a enseñar a aquellos de Éfeso que enseñen bien, porque están enseñando mal. Y por eso hay que enseñarle a la gente que enseñe bien, porque está enseñando mal. Entonces le dice, aquí mujer usted se calla, no puede hablar. En la congregación solo habla el hombre. Y he visto hombres caminando adelante y las mujeres caminando atrás como que si fueran ciudadanos de segunda clase. He visto a hombres gritándole a mujeres y las mujeres callándose porque tienen que callarse porque como si fueran ciudadanos de segunda clase. Estoy hablando de ciudadanos del reino. Porque Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no entiendo el texto que sigue, el verso que sigue, y no lo explico bien, entonces anulo a la mujer donde Dios no la está anulando. Le quito a la mujer una posición que Dios le está dando, cuando más bien la está levantando y le está diciendo a la mujer que Él vino para que el hombre y la mujer tengan la misma condición delante de Dios como lo tuvo en el Edén cuando los hizo coherederos de la gracia, pero ahora la mujer camina bajo el machismo que nació en el Edén. Pero a veces la mujer se va al otro lado, el feminismo, y entonces avasalla al hombre y está diciendo nosotros tenemos que ser equilibrados. Pero aquí hay algo que está pasando que es la caída justamente del hombre por el pecado. ¿Cuándo pasó eso? En el verso 13 dice, porque Adán fue formado primero y después la mujer. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Lo que él está diciendo, Adán tenía que ser sacerdote, tenía que proteger a su esposa y no la protegió. Entonces la responsabilidad de que el pecado entrara al mundo no es de ella, es suya. Pero ¿cómo? Si ella fue la primera que oyó al enemigo. Sí, pero usted tenía que estar ahí para guiarla a ella y no estuvo para guiarla a ella. El Señor dijo, por esto, por cuanto oíste las voces de tu mujer en cuanto a lo que te dije que no hicieras, lo cual significa que puso la voz de la mujer por encima de lo que Dios le estaba mandando. Ese fue el pecado de Adán. El pecado de Adán fue escuchar lo que su mujer le decía que era contrario a lo que Dios le decía. Pero cuando Abraham escucha a Sara y le dice expulse a Agar, Dios le dice hágale caso a su mujer. O sea, cuando la mujer aporta en base a lo bíblico, nosotros tenemos que ser consecuentes con la Biblia y escucharla también. Pero cuando la mujer aporta algo contrario a la Biblia, entonces no. Pablo no está hablando de que se calle en el sentido de que quede anulada, no está hablando de eso. Entonces viene y él lo explica, el hombre cayó en equivocación, tiene que corregir justamente el orden de autoridad para que no haya anarquía. Porque la mujer fue engañada, usted debió de haber atendido correctamente el mandato de Dios. Y ahí entra el texto 15, mi hermano y mi hermana, que esto es muy difícil de explicar. Porque se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación y con modestia. Se salvará engendrando hijos. ¿Qué significa eso? ¿Significa entonces que las mujeres que no tienen hijos no se salvan? ¿Qué significa eso? ¿Significa entonces que la mujer que tiene 12 chiquitos entonces son súper santas? Entonces, entre más hijos tengan, más posibilidades tienen de sanarse, de salvarse. No significa eso, es justamente lo mal que se estaba enseñando y Pablo le está diciendo hay que corregir la enseñanza. Y pone a una persona a corregir la enseñanza. Dios puso en mi corazón, José, o como él me lo diga, José, papito, mi chiquito, solo sé que lo puso en el corazón a través del Espíritu Santo, pero me dijo formación de formadores. Como le está diciendo Pablo a Timoteo, esa es tu misión, formación de formadores que corrijan la forma en que han aprendido, la forma en que están enseñando. Y bendito Dios que se han expuesto a la palabra de Dios, bendito Dios que están caminando en la dirección de dejar de lado lo mal aprendido, para tomar y corregirlo. Entonces, ¿qué significa que la mujer se salva engendrando hijos? Muy sencillo. Bueno, no es sencillo. Cuando dice aprenda en silencio, eso es lo que la gente no entiende. La palabra ahí no es en silencio, es reposadamente. O sea, lo que está hablando no es de un silencio total, sino lo que está llevando es que la mujer reciba la enseñanza
sin competencia, que reciba la enseñanza sin querer tomar la posición de sacerdocio que tiene el hombre. Eso fue lo que pasó justamente en el Edén. Ella tomó la posición que no le tocaba. Culpa de Adán, por supuesto, porque la culpa se la está echando Dios a Adán. Le está diciendo, usted es culpable. Ella no, ella fue engañada. Pero cuando la mujer vino a donde estaba Adán y le dijo, mire, este es el fruto, o él se acercó a ella, como sea, y este es el fruto, él tuvo que haberle dicho, no, un momentico, esto no lo vamos a comer y vamos a ir delante de Dios. Vamos a ir delante de Dios porque Dios ordenó eso. Pero él muy conveniente tomó el fruto. Cuando se dice que la mujer aprenda en silencio, la idea es que reciba la enseñanza de los hombres que Dios ha escogido para dirigir la iglesia, sin establecer contiendas, sin tratar de corregirlos. Eso es justamente como decir la guerra de los sexos, quién es el que más sabe, quién es el que no sabe. No, mi hermano y mi hermana, es un proceso en el cual el Señor nos enseña a nosotros de obediencia. Nosotros debemos de aprender realmente dónde está la esencia del mensaje. Y la esencia del mensaje, cuando dice, no permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, Pablo quiso decir claramente que la mujer no debe tomar el papel de autoridad en la iglesia que Dios no le ha dado, sino que si va a hacer algo, tiene que hacerlo bajo el proceso, bajo la estructura que Dios estableció, donde dice que Dios es la cabeza, Jesucristo es Dios es la cabeza de Jesucristo, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y que en la iglesia Él puso al varón para que la administrara, para que enseñara a la iglesia cómo caminar. Pero no significa que la mujer no puede hacer eso. Significa que para hacerlo tiene que hacerlo bajo la autoridad que Dios estableció. O sea, sujeta al hombre de Dios que Dios haya designado, no porque ella no sea una mujer de Dios, sino porque Dios quiere orden. Dios no quiere que vuelva a pasar lo que pasó en el Edén, ni que vuelva a pasar lo que pasó en el cielo cuando Satanás se rebeló contra él. A eso es a lo que se está refiriendo, una designación. Por lo tanto, la iglesia de Corinto también recibió el mismo mensaje, que este mensaje significa que la mujer, más que cubrirse solamente la cabeza, significa que debe dejar que la autoridad que Dios estableció sea la que guíe a la iglesia. Y no que el hombre se quite justamente la autoridad de Dios y deje que sea la mujer la que guíe a la iglesia. Hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, hay iglesias que caminan al son y al tambor de la esposa del pastor. Hoy en día hay iglesias que caminan al son y al tambor de lo que la esposa dice que se haga o no se haga. Y el pastor debe tomar su posición, porque si no está en una posición edémica donde llegó y tomó el fruto y está tomando el fruto una vez más y no está tomando justamente la responsabilidad que le toca. O sea, el enfoque principal de Pablo es la adoración pública de la iglesia a lo establecido en cuanto a la cadena de autoridad, tanto en la iglesia como en la casa. En las dos áreas, donde el hombre tiene que tomar la autoridad y la responsabilidad que Dios le dio, que en el Edén se la cedió a la mujer. Porque él debió de haber protegido a esa mujer. Él debió de haberle dicho, no, mi amor, eso no es así, vamos a hablar con Dios, vamos a ordenar esto, porque esta culebrón que vino a hablarle a usted, este satanucho que vino a hablarle a usted, te engañó, mi amor. Vamos a ir a hablar con Dios, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a arrepentirnos delante de Dios, porque te engañó. Pero no, no, es muy conveniente, deme para acá, traiga para acá, eso me gusta, lo que estás comiendo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor está volviendo al orden de autoridad cuando Él hizo al hombre y a la mujer. Y ese orden de autoridad, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, es lo que nos da a nosotros la respuesta a lo que Él dice, que la mujer se salvará engendrando hijos. Y le voy a explicar por qué, mis hermanos y mis hermanas. Porque la mujer recibió una promesa delante de Adán, en la cual escuchó Satanás, que de ella iba a venir la simiente que iba a salvar al mundo. Y le dijo, con dolor parirás a tus hijos. Sí, va a tener hijos, pero el dolor se te va a multiplicar. Entonces la mujer, cuando está teniendo a sus hijos, debería de conectarse al Edén. La mujer, cuando está pariendo a sus hijos, debería conectarse al Edén. Y en lugar de estar pensando en la temporalidad, estar diciendo, esto es consecuencia de lo que pasó allá. Entonces, cuando dice que la mujer se salvará teniendo hijos, es recordando que a través de una mujer que pasó a otra mujer, que pasó a otra mujer la promesa y que pasó a otra mujer, hasta llegar a María, llegó la salvación para este mundo. Y eso debería causar en la mujer
un estado de obediencia, de sumisión, por amor a la promesa que Dios hizo en el Edén. Así que lo que Dios está diciendo básicamente es que en el parto la mujer se acuerde que Dios planeó redimir a la mujer de su condición de subordinación para que sea, como en el Edén, coheredera, administradora de la gracia, como fue desde el principio, que el hombre y la mujer debían de trabajar juntos como un ejat en un mismo estado de justicia delante de Dios. Así fueron hechos en el Edén. Ahí me voy a quedar con esta idea de las mujeres, porque la mujer no está siendo culpada aquí por la caída de la raza humana, no como hace la mayoría de la gente. Es más, yo oigo mujeres decir, es que cuando llegue al cielo le voy a reclamar a Eva. Es que esta Eva se paseó en nosotros. No, la mujer, Dios no la está culpando por la caída de Satanás. Al contrario, le está dando una esperanza para que la mujer, cada vez que tiene un hijo, cada vez que está pariendo, se acuerde de que Dios trajo salvación al mundo a través de la mujer. No a través del hombre, a través de la mujer. Y por eso el judaísmo se traslada de mujer a hijo, no de padre a hijo. En cuanto a la mujer, en cuanto a que si el hombre no toma posición y lo tomó la mujer, no necesariamente el esposo de esa mujer pueda que tenga un llamado. Incluso esa mujer puede ser que tenga de parte de Dios una guía espiritual y el hombre no lo tenga. No necesariamente sea eso. El problema es cuando toma la posición sin ser una persona que está respaldada. Estoy hablándole en la parte de iglesia por un sacerdote varón. No necesariamente tiene, digamos, en la congregación, hay hermanas que presentan las reflexiones, pero yo soy el sacerdote en la congregación y yo le digo, no son mis esposas, mi esposa a veces presenta la reflexión, a veces otras hermanas lo hacen, pero lo están haciendo bajo la autoridad que Dios puso en mí dentro de la congregación. No es algo que a ella se les ocurre y dice, yo lo voy a hacer porque a mí me da la gana. Ahora, imaginémonos que, ok, el pastor Garmendia se muere. Bueno, se supone que el pastor Garmendia formó una serie de hermanos para que uno de todos diga, o todos en conjunto digan, vamos a tomar posición y vamos a sacar adelante esto, respetando la forma en que Dios está formando la iglesia y la congregación de nosotros, formando siempre discípulos y discípulas que saquen adelante la tarea. No se trata de eso. A veces eso pasa, mi hermano Giovanni, a veces los hombres, no el esposo de ella, a veces los hombres de una iglesia son perezosos, son vagos, son convenientes y ninguno quiere sentarse y dice, buscar una persona, tomar una posición. Pero no significa que la mujer no pueda dar una enseñanza, pero bajo esa cobertura espiritual que el Señor establece. En Corinto había un particular. Habían unas iglesias cerca en Corinto, bueno, y no iglesias, borre la palabra iglesia, había lugares en Corinto de reunión donde las mujeres fungían como sacerdotisas, pero era un culto donde la mujer se prostituía, hacían lo que era la prostitución sagrada. Entonces venían marineros, venían gente, ellas tenían relaciones con ellos, les pagaban y así mantenían el templo de Afrodita, el templo de Diana. Todos esos templos los mantenían a través de la prostitución sagrada. Habían hombres y mujeres que ejercían la prostitución sagrada, pero ellas eran los oráculos. Entonces, cuando Pablo le dice a la iglesia en Corinto, le dice, mire, ustedes quédense calladas, a esas en particular, era para que cuando alguien entrara a la iglesia no las confundiera con aquellas. Pero si usted lee más adelante en Corinto, Pablo dice que a la mujer que profetiza lo haga bajo autoridad. No les está prohibiendo, profetizar es predicar, no les está prohibiendo predicar, les está diciendo que lo haga bajo autoridad. Pueden haber mujeres predicadoras, por supuesto, si Dios las tiene ahí, las establece. Ahí tenemos muchas mujeres con mucha capacidad y con el respaldo del Espíritu Santo y de Dios enseñando. Pero eso, a que estén de sacerdotes, o sea, pastoreando una iglesia, eso Pablo dice, eso no está bien. Además, lo voy a decir, no existen bajo la autoridad bíblica pastoras, no existen. Podemos usar ese nombre, suena muy bonito, pero no existen. Existen esposas del pastor. Eso es lo que existe, esposa del pastor. Pero no significa que la mujer sea la esposa del pastor, sea otra hermana, no puede enseñar, no puede aplicar, pastor, pero ahí dice que la mujer se calle en la congregación. La palabra calle no está bien traducida. La palabra es que la mujer sea
consecuente, sea sumisa, o sea, no compita con el varón, no compita con la autoridad. A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, cuando una iglesia como iglesia se reúne, y aquí voy a tratar de poner unas bases fundamentales, como una iglesia se reúne, la iglesia, que es la mayor autoridad de Dios en la tierra, la iglesia como tal, se reúne, y resulta que esta iglesia como tal, que se está reuniendo, que tiene la autoridad de Dios bajo la palabra, no encuentra a ningún varón que haga y dé la cara, y la iglesia le dice a una hermana, no que sea pastora, quite eso, pero le dice a una hermana, bueno hermana, denos la palabra, usted tiene la capacidad, usted tiene el don del Espíritu Santo, usted está guiada por el Señor, denos la palabra mientras Dios levanta a un hombre. La iglesia la autoriza, entonces la iglesia es la autoridad ahí, no ella es la autoridad, sino la iglesia es la autoridad, mientras tanto Dios levanta a un varón. El problema aquí es que ahí es donde es el problema. El problema está que una vez que chupan la miel, ya no la quieren soltar. Entonces ya no quieren someterse, ya no quieren sujetarse, porque entonces sale aquello que viene desde el Edén. Le voy a dar la verdura, no, le voy a dar el fruto al varón porque me pareció bien, yo lo comí porque dice ahí que yo seré como Dios. ¿Y qué le pareció a Eva? Le pareció bueno porque lo vio codiciable y agradable para comer. Una mujer de fe, una mujer realmente que se rinda a los pies de Dios, y si Dios la pone al frente de un grupo de personas porque nadie más se levanta por conveniencia, por vagancia, por lo que sea, nadie más se levanta, una vez que Dios trae a una persona y trae a un sacerdote, se va a hacer a un lado. Como lo hizo Juan el Bautista, se va a hacer a un lado y va a decir, listo, ya cumplí mi misión. ¿Quién es un sacerdote? ¿Por qué el hombre tiene que ser sacerdote? Porque Dios lo estableció así. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza de la iglesia. Y Cristo, cabeza del hombre, y el hombre, cabeza de la mujer. Dios lo estableció así. Fue Dios el que lo estableció. Y si Dios lo estableció, a nosotros nos toca respetar ese orden. Entonces, sacerdocio, que significa puente, un sacerdote, la palabra correcta en la etimología de la palabra es que un puente se pone para llegar de una orilla a otra. Para que la gente cruce una orilla y cruce hacia la otra orilla. Ese es el sacerdote. El sacerdote es justamente esa escalera que vio Jacob, de donde ángeles subían y ángeles bajaban. O sea, está hablando de intercesión. Entonces, al que le toca interceder por este grupo de personas que están a cargo, es a un varón porque Dios así lo estableció. Y la pregunta es, porque el varón es muy bueno, como muy galleta pozuelo, como dirían los chiquillos de mi tiempo. No es por eso, al contrario. Es porque fue el hombre el que pecó, el que se equivocó, y el hombre tiene que venir en un proceso de aprendizaje, de ir formándose para volver a enderezar lo que hizo mal en el Edén. La mujer no tuvo la culpa, dijo el Señor, porque él lo dice muy claro, el que pecó fue el hombre. Ese fue el que pecó, la mujer fue engañada, pero la mujer se sigue dejando engañar. Entonces viene alguien con palabrerías, con palabras que no son, con genealogías, estoy haciendo referencia a lo que aprendimos, o sea, y la engaña y le pone la cabeza de maripositas. Y entonces dice, ay, sí, dame este fruto, me gusta mucho este fruto, es codiciable, es agradable. Y Dios dice que no es así. Ese no es el orden que tiene que establecerse. Porque la mujer tiene que sujetarse al varón, no porque el varón sea más que ella, sino porque Dios lo decidió. Y entonces una mujer que ama a Dios se sujeta. Eso no lo puede entender porque el hombre se lo explique. Los hombres quieren decirle a las esposas cómo deben de ser sujetas. Eso no lo enseña el hombre, es imposible. Por eso Dios nunca le dijo al hombre que le enseñe a la mujer a ser sujeta. No, jamás. Él le dijo, ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Ese es el mandamiento que Dios le dio al hombre. Ese fue nada más. No le dijo, enséñale a ser sujeta. No. Cuando el hombre quiere enseñarle a la mujer que sea sujeta, es peor más bien. O sea, hay un choque ahí. Es como una gran fricción. ¿Y por qué yo tengo que ser sujeta? ¿Y quién es usted? No es ni mi tata. Y empiezan a veces esos choques, esos golpes. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque no es al hombre al que le toca, es al Espíritu Santo al que le toca. Y la mujer debe recibir el amor del esposo y que el Espíritu Santo convenza a la mujer que este es un hombre digno de seguir y de respetar. ¿Me expliqué, don Giovanni? ¿Por qué Satanás atacó a la mujer primero y no al hombre? ¿Sabe por qué? Le voy a explicar por qué, don Giovanni. Porque si Satanás hubiera venido donde el hombre y le dice, mira este fruto, y el hombre lo agarra, y llegando a la mujer le hubiera dicho, ¿cómo que es eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Si Dios dijo que no lo hiciéramos. Ella sí hubiera hecho eso.